somos mujeres indígenas de las 7 etnias, Toba, Tehuichi, Guaraní, Tapiete, Yané, Chorote, Churiquí, del departamento zonal. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este especial por la diversidad organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Gestión Cultural. Es un placer que estén con nosotros y que podamos compartir todos y todas una reflexión, esta mesa que lleva como nombre la comunicación popular en tiempos de pandemia, la concentración mediática y los nuevos desafíos que enfrenta la comunicación comunitaria y las organizaciones comunitarias, además, en nuestra sociedad. Queríamos poner esto sobre la mesa, sobre todo en tiempos de pandemia como los que estamos atravesando, en los cuales, sin duda, esta historia que podemos decir tiene la comunicación alternativa, comunitaria, popular, tantos nombres ha tenido, ¿no?, a lo largo de la historia, y ha tenido también un rol tan fundamental en la comunicación en general, en la cultura de nuestro país, por supuesto, también. Por eso queríamos invitarlos, recibirlos hoy y compartir con ustedes sus miradas, sus experiencias sobre la comunicación comunitaria, los desafíos que tiene, el rol de los medios hegemónicos también, y qué lugar están cumpliendo en este tiempo, ¿no?, en tiempo de pandemia y con las crisis que hemos atravesado en la República Argentina durante el gobierno anterior, la crisis que ha generado también la pandemia para todo el planeta. Los quiero presentar a esta mesa tan interesante que tenemos para compartir en esta jornada. Tristan Bauer, ministro de Cultura de la Nación, muy bienvenido. Tristán, gracias por estar. Judith Gerbaldo, integrante de la emisora comunitaria Radio Sur de Córdoba, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea y licenciada en Comunicación, también periodista. Judith, un placer, gracias por estar, muy bienvenida. Daniel Rosso, sociólogo, especialista en medios y periodista, ex subsecretario de Medios de la Nación y secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, asesor comunicacional de la Cámara de Diputados de la Nación. También es un placer que estés aquí, Daniel, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Roberto Caballero, mi ex compañero, además lo quiero decir, Roberto Caballero, director de Contraeditorial, Ciclo Río Bravo TV, periodista, hemos compartido algunas andanzas radiales allí en algún momento. Muy bienvenido, Roberto, también otro exponente, por supuesto, de la comunicación popular en nuestro país. Y miren qué federales que estamos hoy, qué suerte que tenemos. Cristina Cabral, de Radio Encuentro de Viedma, Punto de Cultura, vicepresidenta además de FARCO, la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Muy bienvenidos a todos. Les proponemos empezar, si les parece, con las palabras del ministro de Cultura, Tristan Bauer, reflexionando sobre esto que proponía al comienzo, el rol de los medios hegemónicos, el desafío que es este tiempo para los medios de comunicación social alternativos, comunitarios, ¿no?, que puedan reflexionar ustedes respecto del rol que también tienen para cumplir en este tiempo en el que necesitamos escuchar también las voces de la comunidad. Así que, si te parece, Tristán, comenzamos con tu palabra. Gracias, Agustina. Un fuerte abrazo, Daniel, Roberto, Cristina, Judith. Agradecerles la participación. Me parece que estos espacios de reflexión son fundamentales en estos tiempos. Cuando Gianni nos propuso organizar estos conversatorios, sentimos que era verdaderamente oportuno. Yo creo que en los últimos años, y esto se ha profundizado mucho con la pandemia, se ha conformado un nuevo ecosistema comunicacional en ese entramado analógico y digital. Aquello que venía ocurriendo con la irrupción de Internet, aquello que de las manos de las redes sociales tuvo un crecimiento realmente impresionante, ¿no? Es sorprendente cómo
en tan poco tiempo aparecieron conceptos nuevos, marcas nuevas, palabras nuevas, y cómo toda esta conformación se precipitó y adquirió una dinámica sorprendente con la llegada de la pandemia, donde sin duda, la comunicación digital ha pasado a tener un peso y una preponderancia realmente notable. En esta conformación, vos hablabas, Agustina, de medios hegemónicos que conviven con los medios públicos. Yo creo que la comunicación popular, lo que nosotros definimos durante mucho tiempo como medios comunitarios, y tal vez en esta etapa tendríamos que encontrar una nueva denominación, tienen un rol sin duda central, Cuando uno utiliza lo que estamos utilizando ahora, viéndonos acá, cada uno de los rectangulitos, las pantallas, parecería que la Internet no tiene materialidad. Cuando uno empieza a profundizar y empieza a ver, se da cuenta de que esa materialidad es poderosísima. Cómo detrás de estas pantallas funciona un sistema que desde lo tecnológico es muy robusto, servidores que están distribuidos en todo el planeta, sistemas de fibras ópticas que realmente logran una comunicación hoy global, y por sobre todas las cosas, empresas poderosísimas. Así como hace algunos años esas empresas ni siquiera existían, no existían sus nombres que son ahora comunes para nosotros, como Facebook, como Google, no existían. Estas empresas hoy, Apple, Amazon, estas empresas son de las más ricas, de las más poderosas del planeta. Y pasan a administrar factores que son decisivos. Uno de esos factores decisivos son las bases de datos. La información y la concentración de esa información, que de la mano de la inteligencia artificial y de uso de otros algoritmos y procedimientos, pueden combinar, procesar toda esta información para la toma de decisiones, con lo cual les da un poder realmente extraordinario. Cuando nosotros empezamos a comprender y a conocer las empresas, como Cambridge Analytica, por ejemplo, que manipulan esta información, nos parece hoy estar hablando del pasado. Y es cierto que es el pasado, estamos hablando de 6 o 8 años atrás. Eso que empezó a ocurrir hace 8, 10, 6 años, que se fue conformando, hoy tiene muchísima más fuerza. Cuando vemos los números, cuando vemos el poder verdadero que administran, parecería que nuevamente se conforma esa lucha entre David y Goliat, porque son verdaderos gigantes. Y sin embargo, creo, estoy seguro, estoy convencido, que la comunicación popular y que los medios comunitarios siguen teniendo, deben tener y tienen, y nosotros debemos de ser protagonistas de esto, un rol muy importante. Estamos conmemorando en este año los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Güemes fue asesinado, tuvo su muerte es muy terrible, ¿no? Esos 10 días finales de agonía, cuando tenía 36 años. Cuando él comenzó a luchar, hasta las primeras escaramuzas, tuvo clara conciencia de la debilidad que tenía la revolución. Eran superados en número, superados en artillería y en todas las armas de fuego. Él plantea una técnica y plantea una estrategia distinta. Una estrategia que va a ser exitosa frente a semejante poder. Y creo que traer a Güemes hoy, no solamente para homenajearlo este año
del bicentenario de su fallecimiento, sino sus enseñanzas de cómo se puede vencer cuando las ideas son fuertes, cuando las convicciones son verdaderas, cuando lo que conduce es la soberanía, las ideas de independencia, las ideas de libertad, se puede de todas maneras llegar a la victoria. Yo creo que en aquellos tiempos en que nos pusimos a trabajar con tanta energía para el debate de una nueva ley de medios, para instalar en nuestra sociedad ese concepto que no estaba instalado, parecía que en los medios que flotaban ahí en el éter, que eran neutros y que no tenían o no tenían una participación en el juego del poder, del verdadero poder. En esos años de debate yo creo que hubo una toma de conciencia social. Se han cometido algunos errores, se han cometido aciertos, pero creo que socialmente la sociedad argentina ha logrado avanzar. Tantas radios comunitarios, tantas publicaciones barriales, tanta comunicación generada desde los partidos políticos, desde la militancia política. Y me parece que en los tiempos que vivimos, donde tenemos nuevas realidades, no solamente tenemos que comprender estas nuevas realidades, analizarlas, sino que tenemos que seguir siendo actores protagonistas. Cuando el otro día desde este ministerio se lanzaba la plataforma Identidades, y vuelvo a felicitar a Yanni y a todo el equipo por la tarea que hicieron, una plataforma que tiene como idea a nivel federal, a nivel nacional y también a nivel latinoamericano, darle cabida a las expresiones que no lo encuentran en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos, creo que estamos dando algunos pasos en ese sentido. No me quiero extender mucho, pero de alguna manera la síntesis sería comprender lo que ha ocurrido con la comunicación, cómo se ha armado este nuevo entramado analógico digital, cuáles son las reglas, y frente a semejante poder, nosotros, en estas democracias, desde nuestra América, desde América Latina, ¿qué respuestas damos? Lo que yo no tengo lugar a duda, y por eso la importancia de este conversatorio, que la comunicación, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros conocemos como comunicación popular, y sobre todo, como dice el título de esta charla, en tiempos de pandemia, tiene un rol central, tiene un rol que debe ser protagónico. Gracias, Agustina. Gracias, ministro. Les propongo que ahora compartamos la palabra, la reflexión en el mismo sentido de Roberto Caballero. Robert, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches ya, compañeros, compañeras. Lo escuchaba atentamente al ministro, el encuadre de la charla. Nosotros, como la revista, como contraeditorial, nos vemos más como hoy una propuesta de carácter alternativo. Nos hemos constituido finalmente como cooperativa. Otro día les cuento lo que me ha costado con el INAES, lo que me ha costado en estos año y medio, 2 años, resolver ese trámite que no es fácil. Pero bueno, nosotros nacimos allá como cooperativa en el 2017. Somos gente que viene del diario Tiempo Argentino, que también se constituyó en cooperativa, como manera de preservarse frente a lo que fue una hecatombe, ¿no? Que fue el macrismo en la Argentina y su política de comunicación, encabezada por Mauricio Macri con Hernán Lombardi. Despidos, más de 4.500 despidos entre los trabajadores de prensa. Creo que la primera acción en materia de comunicación fue la irrupción de una patota que destrozó toda la redacción de Tiempo Argentino. Creo también, si no recuerdo mal, que a partir de eso comienza el armado de listas negras,
Esas listas negras se utilizaron en aquel tiempo para distribuir pauta oficial. Se distribuía a aquellos que no integraban la lista negra. Los que estaban en la lista negra no recibían pauta oficial. Con lo cual yo les diría que nuestra experiencia como medio de comunicación alternativo fue una experiencia de resistencia a un periodo oscuro de la democracia, a un periodo oscuro de la comunicación como derecho humano, entendida como derecho humano. Pero la verdad es que surgimos a partir de un propósito, que yo creo que tiene mucho que ver. Ahí sí hay un punto de contacto que podríamos circunscribir a la comunicación popular. Tener un propósito, que no sea simplemente el lucro, ¿no? O sea, nosotros no surgimos como un medio de comunicación con fines de lucro. Alguien me dirá por ahí, bueno, tampoco las radios evangélicas. El problema de los evangélicos, que los, que los arreglen en otro lado. Pero claramente nosotros creemos que las ideas tienen que salir a luchar. Y nosotros salimos con esta publicación para tratar de imponer un límite al discurso dominante. De hecho, cuando nadie lo hacía, en la comunicación gráfica, en los kioscos de la comunicación tradicional, ¿no? De la prensa gráfica tradicional, creo que fuimos los primeros en poner en tapa la palabra loafer. También fuimos los primeros en poner en tapa el tema de las listas negras. Fuimos también los que denunciamos la persecución a Cristina Kirchner, pero también a Horacio Berbisky, que tuvo que salir de Página 12 producto de la presión. A Cristóbal López y a toda la gente del Grupo Índalo, que también fue presionada por el gobierno de Macri. Bueno, todas esas cosas que por suerte hoy se ventilan en la justicia, pero que en aquel momento, primero, antes, tuvieron que dar pelea en la comunicación. Desde ese lugar, por eso les decía, yo me considero, o nos consideramos nosotros como cooperativa, parte de la comunicación alternativa. Y les decía que para mí la clave fue el propósito. Había que decir lo que otros no decían. Había que dar una batalla enorme. Nosotros nos consideramos hijos e hijas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Nos sentimos parte del proceso de confección, incluso generado por un foro realmente plural y diverso. Y nos parecía que esas ideas no podían quedar simplemente como testimonio. Las queríamos hacer jugar también en una situación de mucha adversidad. La situación actual, me parece, de la comunicación popular y alternativa, coincido con la figura y con la metáfora en el Bicentenario de Güemes, de lo que implica en este contexto de total asimetría, donde la comunicación hegemónica es más hegemónica que nunca gracias a Macri, donde la comunicación concentrada es más concentrada que nunca gracias a Macri, y donde en este año y monedas estamos esperando que, bueno, los que son recursos públicos sean implementados y aplicados para revertir esa asimetría. En la idea, porque tenemos así algunas ideas que han constituido nuestra experiencia, en la idea de que esa asimetría no solamente tiene que ser revertida, sino que es prácticamente una necesidad también para que en la Argentina podamos debatir cómo y de qué manera se redistribuye el ingreso. Porque no hay redistribución de la riqueza si no hay redistribución de la palabra. Y toda aquella acción que lleve a que no se altere esa simetría me parece que es funcional al paisaje o al ecosistema que dejó el macrismo, que es de tierra arrasada. Para terminar, en esto creo que sería importante retomar, si no ya la ley tal como está, que ha sido bastante mutilada, sí algunos aspectos esenciales que creo que están en su espíritu. La comunicación popular, la comunicación comunitaria, la comunicación en su más amplio y diverso campo, en todo el país, en todo el territorio federal, tiene la misión de mostrarnos tal cual somos. Y lo que yo veo es que hoy hay una enorme subrepresentación de todos aquellos que exploramos modelos alternativos al vigente, y no solamente en materia de comunicación, sino en materia política y económica. Recuperar, me parece, la soberanía comunicacional debiera ser hoy un objetivo que nos agrupe, que nos aúne, que nos reúna, y debiera ser por sobre todo un objetivo del Estado, en promoverlo porque así lo dice la legislación. Me parece que hoy la legislación va por delante en muchos casos de las acciones. Bueno, simplemente para reflexionar algunas cosas que después de todos estos años de batalla
se me cruzaron en este momento por la cabeza. Muchas gracias, Robert. Bueno, vamos a escuchar ahora a Cristina Cabral. Ella no solo es vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sino que además es integrante de Radio Encuentro de Viedma, de la provincia de Río Negro, que tiene una larga historia en la defensa de la comunicación comunitaria, alternativa. Nos dirás vos qué palabra te gusta más, ¿no? Para denominar esto que hacen hace tanto tiempo y con tanta lucha, además con tanto trabajo puesto por la defensa de este tipo de comunicación. Cristina, te escuchamos. Bueno, gracias por esta invitación. Sí, además, hoy Radio Encuentro, además de sus 31 años, tiene el único canal de televisión abierta de la TDA, de Viedma y de Carmen de Patagones. Así que vamos transitando y demostrando que es posible también la gestión de otros tipos de medios, con muy buena calidad y con muy buen contenido también, ¿no? Pero en el caso de Farco, bueno, saben que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una red que en este momento reúne a 120 radios socias activas, distribuidas en 22 provincias en todo el país, que desde su inicio, hace 25 años, busca incidir en las políticas públicas, y así lo hizo, ¿no? Quienes están aquí saben de lo que es Farco para lo que fue la Coalición por una Radiodifusión Democrática, los 21 puntos y toda esta historia, ¿no? Producimos informativos, hace 15 años que hacemos 2 emisiones del informativo Farco en red, desde radios que producen esto en distintos puntos del país, hacemos programas en común, bueno, transmitimos en red y volcamos todo esto en una agencia de noticias para pensar también que hoy una radio comunitaria tiene también otras características a lo que quizás tenía hace 15 años atrás, como en el caso nuestro, que tenemos un canal de televisión en la TDA, muchísimas radios tienen sus centros de producción, producen para redes, es decir, que también ha cambiado mucho ese mapa mediático de las radios comunitarias, ¿no? Y somos parte de todas las personas en este país que creen que la salida es colectiva, y ahora en la pandemia, pero también antes, ¿no? Por eso nos sentimos parte del conjunto de todos los sectores populares que trabajan en contra de la exclusión en materia comunicacional, pero también en contra de la exclusión en materia cultural, alimentaria, habitacional, de tierra, ¿no? Por supuesto, en el diagnóstico estamos de acuerdo con todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que ha amplificado en la desigualdad que vivimos como sociedad, esta pandemia, pero también creo que hace visible también las fortalezas que tenemos como pueblo. Y, por ejemplo, la pandemia vino a potenciar la necesidad de información local, cercana, ¿no? Quienes no vivimos en capital, lo sabemos mucho más, la necesidad de saber qué era lo que estaba pasando en la localidad, en la provincia, cuáles eran las medidas sanitarias. Es decir, el rol de servicio público de las radios, aún en este momento en que las redes sociales empiezan a cumplir un rol informativo muy importante, las radios fueron y son importantes para tener la información local y la información sanitaria en este momento, ¿no? Entonces, las radios comunitarias son un nodo importante más de una red de organizaciones comunitarias, porque donde ya existían vínculos con las escuelas de estas radios comunitarias, en el marco de la pandemia se reforzaron. Donde quizás la escuela no se vinculaba tanto con la radio comunitaria, como nosotros registramos en La Plata, fueron docentes de la escuela a hablar con los comunicadores y las comunicadoras de la radio para pedirle ayuda para conectarse con la familia, porque nunca habían hecho un programa de radio, pero necesitaban hacer algo para acercarse. Donde radios que estaban conectadas con comedores se conectaron mucho más, colaboraron en las campañas de asistencia alimentaria. En los lugares donde hay ferias, bolsones de comercialización de productos de bolsones agroecológicos, nodos de consumidores, promoción de productos locales, trueques, en todos esos lugares las radios siguen acompañando. Acompañaron antes de la pandemia y lo están haciendo ahora mucho más, contribuyendo a esta trama de sostenimiento de la vida cotidiana de las comunidades, ¿no? Y con respecto a algunas cuestiones de inventiva, ¿no? Que son hermosas en estos momentos también, hicimos un radioteatro federal con la cooperativa El Descubridor el año pasado, donde los temas surgieron de las radios comunitarias de distintos puntos del país y los actores fueron propuestos en distintas zonas, grabados virtualmente, y bueno, salen cosas maravillosas, estamos en la 2ª temporada. Y por supuesto también los lazos con los músicos independientes y todo tipo de artistas que encuentran antes y siguen encontrando hoy las radios comunitarias como un espacio para compartir y para potenciar lo que hacen.
Entonces, para nosotros hay que fortalecer este mapa mediático que existe con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, por supuesto debilitado por todas las políticas macristas, que se sostiene con mucha dignidad, y hay una capacidad instalada para seguir poniendo en marcha, no desde una inclusión marginal, como creemos que es la que está pasando en este momento, sino con protagonismo, ¿no? Se trata de fortalecer esta base existente, porque también a partir de estas experiencias se articulan otras cuestiones a nivel comunitario, ¿no? Se construye una nueva agenda, se vinculan sectores que están pensando en esto de la salida en común, y por supuesto, como decían recién, el tema de la redistribución federal de la pauta, estamos en este momento haciendo una campaña y tratando de visibilizar este tema de la necesidad de que la pauta publicitaria se distribuya en forma equitativa y federal, y no el 76% que quede en capital, como es hasta este momento, ¿no? Y además, acompañando en este momento también a las organizaciones de consumidores y al ENACOM en la lucha en contra de este freno que le está poniendo la justicia a declarar como servicio público esencial la conectividad. Es decir, que seguimos en este camino. También la legalización de nuestro sector es algo muy importante, la ampliación total de todo el fomento y la aplicación total de todo el fomento previsto por ley, ¿no? Hay muchas cosas para hacer. Creemos que es necesaria una política que no se limite solo a asistir con una mirada asistencialista a los medios populares y comunitarios, sino que reconozca, aún en este que es el peor de los contextos, una capacidad ya instalada para proponer otra comunicación en todo el país, una comunicación federal que trabaja en red, fortalecer esta base y disputar realmente lo que se pueda disputar en este campo tan desigual, ¿no? Yo lo pienso siempre en relación con la producción de alimentos. O sea, pensemos que ahí también hay una concentración tremenda, que las políticas públicas les cuesta muchísimo hacer acceder a las personas a un alimento sano, a un precio justo, pero también a la par hay una cantidad enorme de organizaciones que trabajan en pos de la producción de alimentos, que ese alimento llegue. Hay organizaciones de consumidores, organizaciones de productores. Bueno, con los medios de comunicación pasa lo mismo. Tenemos este mismo mapa concentrado, pero también tenemos este otro mapa que hay que fortalecer, y es muy necesario porque, como decimos siempre, el pan y la palabra son esenciales para la vida, y bueno, en ese camino transitamos las radios comunitarias, con mucho esfuerzo, pero también con mucha inventiva y con mucha fortaleza. Cristina, muchas gracias. Digamos también que Radio Encuentro de Viedma pertenece al programa Punto de Cultura, del Ministerio de Cultura de la Nación. Sí, importante decirlo. Hemos trabajado, realizado mapas culturales participativos con la presencia de un montón de personas, y también Farco también implementa es punto de cultura, y tenemos un programa también a nivel nacional que estamos implementando. También tenemos que decir que sí, que hemos articulado un montón con el gobierno nacional y lo seguimos haciendo. Es decir, esta inclusión existe con el INTA, con la Secretaría de Medios. Estamos dialogando y esto se está empezando a abrir, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Judith Gerbaldo, que queremos su palabra no solo desde su experiencia académica, sino también como una investigadora de este tipo de comunicación en particular, de la comunicación en general, de las radios, de la cultura, pero también de la comunicación popular, Judith, y de la comunicación comunitaria, y también además como integrante de Radio Sur de la provincia de Córdoba. Así que escuchamos tu palabra. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, un gusto, ministro. Además me gusta que se sacó el tapaboca en la intimidad de la oficina, poder vernos y reconocernos con nuestras caras en esta suerte de materialidad a la que hacía referencia, ¿no? La posibilidad de este diálogo a través de Internet, bueno, pongámosle carnadura. Y en este marco se me ocurría, digo, para no repetir y para tirar algunas provocaciones, ¿no? A mí se me ocurría pensar y preguntar, vos, ¿en qué burbuja estás?
Digo, estamos en tiempos de pandemia y la pregunta para ustedes, pero también para quienes nos están escuchando, ¿en qué burbuja se encuentran? ¿Y por qué lo digo? Porque recién escuchábamos lo que nos contaba Cristina respecto de las experiencias de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero muchas veces, mucha gente que está en otras burbujas o que transita por otros lugares desconoce este tema. En realidad, el mundo de lo comunitario aún sigue teniendo mucho nivel de desconocimiento. Y es más, suele ser visto como un elemento residual del capitalismo. En realidad, esto se empezó a revertir cuando empezó el debate en la Argentina por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las radios comunitarias vinieron teniendo un rol fundamental para mostrarse como actores de la comunicación con capacidad propositiva e instalando fuertemente a la comunicación como un derecho humano fundamental. Me parece que este es como un eje muy importante, porque le devuelve y le reconoce la ley, pero la sociedad misma, el rol que estos medios que nacieron con este norte de la emancipación y que, como bien decía la síntesis que tenían ustedes allí en el Ministerio para la presentación de este conversatorio, bueno, procede, nace la experiencia en América Latina y en Argentina en la década del 80, y esto deja y trae un legado que está vinculado a la transformación, a la búsqueda de la calidad de vida, a espacios de participación social, a espacios de participación comunitaria, con distintas características, con una identidad en particular que tiene que ver con los espacios en los que se encuentra. Por ejemplo, veíamos un video que recuerdo perfectamente que lo hicimos cuando estábamos en Farco. Yo estuve varios años coordinando el área de formación allí, y lo trabajamos con los referentes comunitarios de distintos puntos del país. Entonces, ¿qué es esto de lo comunitario y cuál es la realidad que se nos presenta a través de las emisoras comunitarias, ciudadanas, alternativas, alterativas? Llámenlas como las quieran llamar, son distintos apellidos para dar cuenta del mismo fenómeno. Y es todo esto que pasa en esta diversidad de la Argentina, en esta extensión del territorio y en esta vocación polifónica de las radios de expresar las distintas voces, las distintas ideas. Radios que tienen vocación de trabajo, de articulación con las políticas públicas, lo vienen haciendo, daban cuenta algunas de estas experiencias que recién se han mencionado, y son radios que en algún medida, recién decía Roberto, nosotros nos sentimos hijos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si vamos a las investigaciones que se han hecho, hay emisoras, experiencias y proyectos que nacieron en la década del 80, del 90, que dieron origen al movimiento, y luego entre el 2003, 2004 hubo otras, y muchas otras que nacieron luego de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero, como dicen los chicos, porque pandemia, pasó el macrismo y nos desarticuló la ley con estos dos decretos que le ponían, afectando concretamente aquellos artículos que le ponían coto y límite a los monopolios. Este es el contexto en el que nos encontramos en la actualidad. La experiencia de las radios que poseen una identidad particular, diferenciándose del mercado y diferenciándose también de los medios públicos, son espacios de encuentro, son espacios donde vive la cultura, que articula perfectamente con este ámbito en el que nos encontramos, que pueden ser puntos de cultura o no, pero de hecho pasa la cultura por ahí, pasa la cultura comunitaria. Son espacios donde los jóvenes se reúnen con otros jóvenes de su comunidad o que encuentran espacios de realización. Las radios tienen un rol activo y dinámico en la vida comunitaria. ¿Qué pasó y qué pasa en el marco del contexto de pandemia? Primero, lo que nos pasó a todos, esto de acomodarnos a seguir sosteniendo la vida aún con la virtualidad. Para mí,
muchas experiencias han sostenido la presencia en sus espacios territoriales. Muchas otras han preservado a los compañeros y compañeras que a lo mejor son más grandes y están sosteniendo presencia en sus radios, los más jóvenes o los que tenían menos riesgo frente a la ferocidad de la pandemia. Pero han seguido manteniendo la presencia, el trabajo y poniendo el acento precisamente en esta mirada que está puesta en los ciudadanos. ¿Qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cuáles son las necesidades? No solo qué pasa con el precio de los alimentos que hoy están tan altos o con la inflación que no se la puede terminar de frenar, sino qué nos pasa a nosotros como seres humanos. Y las radios han podido dar cuenta de las experiencias de los distintos sectores a través de su rol específico, manteniéndose vivas. Me planteo como desafíos para este tiempo, me parece que son de distinto orden, que hay desafíos externos y desafíos internos. Algunos desafíos externos tienen que ver con que hoy tenemos un Estado que tiene otras características y que entendemos que los organismos públicos y las políticas públicas que emerjan de este Estado tienen que tener capacidad de articulación y aproximación con los medios comunitarios, de reconocer todas las fortalezas que tienen, este poder emancipador y esta capacidad de movilización social y de cercanía con las audiencias, porque esas mismas audiencias están insertas en esos medios. Entonces allí hay todo un campo propicio de acciones para desarrollar. Sugiero también que en algunos casos veamos materiales que desde distintos ámbitos universitarios, académicos o desde organismos del Estado o en articulación con organizaciones de afuera, se han ido publicando. Digo, por caso está esta publicación de Lamas sobre los medios de comunicación en tiempos de pandemia, que me parece que hace una buena sistematización, recuperando algunas experiencias de la historia y también algunas experiencias de algunos de los medios. Por supuesto que hay una vastedad, de acuerdo a los relevamientos son casi 300, yo creo que en realidad son más. No todos están categorizados y anotados. Estas experiencias que se caracterizan por ser contrahegemónicas, que se caracterizan por la cercanía, por estar en el lugar donde se encuentran las comunidades, tienen fortalezas, pero también tienen desafíos en términos personales, de fortalecerse profesionalmente, de hacer mejor el trabajo y la tarea que saben hacer y que tiene que ver con esta inserción comunitaria. También la capacidad de incidencia. Hay medios que son muy pequeños, otros que son más grandes, y hay otros que son realmente que emiten y transmiten no solo en una señal muy pequeña para un pueblo o una comunidad, sino que pueden llegar a provincias enteras, y además que hoy Internet nos unifica y nos da la posibilidad de una llegada más lejos. En ese sentido, me parece que hay un trabajo desde los medios comunitarios y desde el Estado y desde el fortalecimiento del trabajo que tiene que ver con esto de construir el discurso propio, fortalecer el discurso propio, ¿no? Este discurso que tiene que ser realista, pero también tiene que ser esperanzador. Los medios hegemónicos, los medios concentrados, tiran basura, tiran odio y generan desesperanza. Y esto afecta en el plano de lo subjetivo. Esto le hace daño a la sociedad. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotras para superar esta situación? Me parece que en parte tiene que ver con estos desafíos. ¿Cómo construimos cotidianamente la esperanza, que es aquello que le da sentido a la vida? Recién decía Roberto, nosotros lo que nos propusimos fue un propósito. Bueno, el propósito, digo, el proyecto, las acciones colectivas. ¿Cómo hacemos para superarlo? Ayer hablábamos con Daniel, ¿no? Y él decía, bueno, es el tema del encuadre. Los medios comunitarios nunca tuvieron en duda el encuadre. Siempre miraron las cosas, siempre miraron la realidad desde la perspectiva ciudadana, desde lo que pasa en las comunidades. Entonces, digo, para ir cerrando, entiendo que desde los medios comunitarios
creo que desde los medios en general, pero es más posible desde los comunitarios en particular, es imprescindible visibilizar los aciertos y los desaciertos de los gobiernos. Hoy, tal como están las cosas y con el avance de las fake news y el avance de esta metodología política en la construcción del cotidiano, hoy aparece como revolucionario acercarse lo más posible a la verdad. Y creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para fortalecernos, para tener mayor capacidad de gestión, para poder gestionar proyectos, para conseguir los recursos, para que los medios sigan viviendo, para que el Estado los promocione, pero al mismo tiempo para que podamos fortalecer esta vuelta y este trabajo con los territorios desde una perspectiva esperanzadora? Y me parece como desafío articulador del Estado, de las políticas públicas y de los medios comunitarios, volver a esta idea que yo les preguntaba en qué burbuja estabas vos. Digo, hay que atravesar las burbujas. No tenemos que hablarle solamente a los convencidos. Tenemos que transversalizar las fuentes y los puntos de vista. Tenemos que promover largos diálogos ciudadanos. Tenemos que encontrar puntos de encuentro, porque la dignidad de la vida lo vale. Gracias. Muchísimas gracias, Judith. Bueno, después vamos a escuchar ahora a Daniel y luego vamos a pasar a una ronda más para que podamos escuchar conclusiones de cada uno. Bueno, Daniel, sociólogo, además investigador de estos temas, también periodista, el seminario que hace en la Universidad de Buenos Aires, que también reflexiona sobre algunas de las cuestiones. Judith daba bien el pie con el tema de las fake news, sobre lo que ustedes también piensan, ¿no? Y la mirada que ponen ahí sobre el periodismo. Si te parece, nos metemos con un poco de todo eso. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Un gusto estar aquí con todos y todas. Bueno, a ver, ustedes han incursionado en varias dimensiones del tema de los medios concentrados, los medios comunitarios. Yo me voy a concentrar en el tema de los discursos, o sea, ¿qué está pasando en los medios hegemónicos o en los medios concentrados en relación con los discursos en el horizonte de la pandemia? Voy a tomar, si ustedes me permiten, dos hechos como ejemplos, como para poder hacer este rápido desarrollo. Hace una semana, al cierre de su programa, un conocido periodista de La Nación Más le pidió un país sin kirchneristas. Lo dijo por una Argentina con más legalidad, con más libertad, con más igualdad y sin kirchneristas. Bueno, es decir, este periodista estaba pidiendo eliminar a una cultura política entera. Bueno, este periodista integra un sector del periodismo que sostiene una noción de democracia muy peligrosa, pero con mucho crecimiento en este conjunto de medios concentrados. ¿Cuál es esa noción de democracia? Bueno, la idea de que la democracia es la suma de todas las partes menos una. Es decir, de acuerdo a esa concepción, hay una parte que es excesiva, que sobra y que por lo tanto es necesario eliminar. Y eso es una de las grandes paradojas de este discurso de los grandes medios concentrados, un discurso que viene del fondo de la historia del liberalismo en la Argentina, que es la superposición de democracia con exclusión. En este paradigma, la democracia se superpone con la exclusión. Es decir, no puede haber democracia sin un sector excluido. Segundo ejemplo. Ustedes saben, Andrea Rincón fue eliminada de MasterChef, uno de los programas de mayor audiencia de la televisión comercial. Bueno, cuando se fue de la escena televisiva, dijo "Viva Perón, carajo", ¿no? Bueno, un diputado nacional de la oposición compartió ese video y escribió: "Si sos tan peronista y corajuda, podrías haber dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami", ¿no? Bueno, más allá del componente misógino de la frase, luego lo que agregó es que no le molestaba a Andrea Rincón, sino que lo que le molestaba era la subsistencia temporal de la presencia fascista
hasta en un programa de cocina. Hasta en un programa de cocina. ¿Cómo procede ese pensamiento? Bueno, por un lado a través de una operación retórica que es la hipérbole, que es una especie de gran exageración, que a través de ellas construyen todo el tiempo un mal absoluto. Ese mal absoluto es un mal que, como absoluto que es, ocupa todos los espacios, se agranda, se expande. Entonces, luego que crean ese mal absoluto, esa cosa expansiva, se espantan con su propia construcción retórica. O sea, lo inventan, ese mal absoluto, y una vez que está construida, se espantan de eso que han construido, ¿no? Es la máxima alarma. Los peronistas están presentes hasta en los programas de cocina. O sea, ahí ya la operación de la expansión está hecha y también está resuelto lo otro, que es la reacción ante eso que ellos mismos han construido. Es decir, lo que avanza sobre ellos es la imagen hiperbolizada de un enemigo que los invade y los suprime. Se hace acordar a Casa Tomada de Cortázar, ¿no? En ese contexto, lo que hacen es justificar su propio fascismo, es decir, es civilización o barbarie, una u otra. Esa ahí siempre fue peligrosa en la cultura argentina. Esa O, civilización o barbarie, es una u otra, no pueden convivir. Entonces, si la civilización no destruye la barbarie invade la civilización. Entonces, luego que crean ese mal absoluto, que es esa barbarie que está a punto de invadir la civilización, o sea, ellos, no tienen otra que avanzar para destruir esa barbarie, porque es una u otra, ¿no? Es ellos o nosotros. Es decir, ese fascismo está autorizado por la construcción retórica de un fascismo anterior. Y esta es la segunda paradoja. La primera es que superponen democracia con exclusión. La segunda paradoja es que inventan un liberalismo autoritario, que es rarísimo, ¿no? Porque voy a decir, bueno, liberalismo tiene que ver con las libertades. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto es un liberalismo autoritario. Esas dos paradojas, que tienden a ser las paradojas fundantes de los discursos del odio de los grandes medios concentrados, que se han acelerado, a mi juicio, en este último tiempo, la superposición del liberalismo y exclusión y el ejercicio de un liberalismo autoritario, son principios fuertes, repito, de los discursos de estos medios concentrados. Y algunos de esos medios diversificados son como una especie de incubadoras muy sofisticadas de esos discursos del odio. Bueno, ¿qué pasa con los sectores populares? Bueno, los sectores populares todos hacemos comunicación en medio de ese proceso de medios y de economía concentrada que nos somete a continuas operaciones de exclusión. O sea, nosotros hacemos comunicación en un proceso en donde en esos medios concentrados hay discursos que nos buscan excluir. Una hipótesis simplemente para discutir aquí y en otros encuentros sería, bueno, no logran excluirnos, pero en el proceso en que nos defendemos de sus múltiples operaciones de exclusión, ¿no nos condicionan nuestras prácticas discursivas y culturales? O sea, ¿hasta qué punto estamos tan concentrados en defendernos que no siempre podemos pensar nuestras novedades, nuestras especificidades, nuestras agendas, nuestras propuestas de vida en ese sentido? En ese sentido, batalla cultural sería desarrollar nuestras innovaciones discursivas, lingüísticas, creativas, etc. Miren, nosotros tenemos una serie de estudios cualitativos que hemos hecho en el último tiempo que muestran que esos discursos del odio y de la exclusión expresan a una minoría de la sociedad y que no tienen capacidad hegemónica. Son discursos, o sea, no son discursos hegemónicos, no tienen capacidad de construir mayorías. Más vale, son discursos que tienen la estructura del troll. El troll no busca convencer. En todo caso, lo que busca es romper, disciplinar, impedir el despliegue de los otros discursos. El troll actúa desde adentro del proceso comunicativo para bloquear o romper el proceso comunicacional. Bueno, estos discursos del odio proceden igual. Son modalidades sofisticadas de construcción de censuras y autocensuras. Por supuesto, la comunicación popular necesita de múltiples recursos materiales para luchar contra el desequilibrio comunicacional y esto continúa siendo clave y hay que trabajar mucho con eso, sin duda.
Pero me parece que no es solo eso. Me parece que hay un amplio espacio para desarrollar lenguajes innovadores, creativos, hegemónicos en el sentido de construcción de mayorías, porque una parte significativa de esas mayorías están disponibles. O sea, esos discursos del odio que tienden a organizarse en los medios concentrados, que buscan la exclusión, que llevan adelante estas paradojas, son al mismo tiempo discursos que tienen mucha dificultad para construir mayorías. Es como si a las pasiones tristes fuera necesario anteponerle las pasiones alegres, de las que hablaba Spinoza, ¿no? A estos grandes medios concentrados los unifica la estructura económica a la que pertenecen. Bueno, a los miles de medios populares los unifica una estrategia política amplia y diversa y plural, como pasó en la ley de medios y que creo que hay que recuperar con mucha fuerza. No nos debería pasar que dentro de 3 años digamos no hicimos nada en estos 3 años, ¿no? Y me parece que la agenda es material en términos de dotar de mayores recursos a los medios populares para efectivamente afrontar este desequilibrio comunicacional. Otra agenda, si ustedes quieren, es de lenguajes, es de desarrollar nuevas estrategias creativas en términos discursivos para efectivamente poder construir audiencias, seguir construyendo audiencias, porque efectivamente los medios populares lo hacen. Y al mismo tiempo también una estrategia política de movilización conjunta. Cierro con esto, que me parece que es central poner la cabeza, además de lo material y además de lo de la estrategia política, en la búsqueda de desarrollar nuevos estilos y esta vocación permanente de construir audiencias. Imagino, por ejemplo, miles de talleres de creatividad en todo el país en donde se acelere la germinación de esos nuevos lenguajes y de esos nuevos estilos, pero no desde afuera de las organizaciones, como si viniera alguien desde afuera a intentar enseñarle a las organizaciones. No, me parece que es desde adentro de las organizaciones, del costado de las organizaciones, del lado de las organizaciones, desde todos los lados posibles, de lo que se está construyendo, desde lo que aún no se construyó y de lo que nazca de la imaginación en común. Imagino si estos grandes medios concentrados son la gran incubadora de los discursos del odio, me parece que nosotros tenemos que pensar en la creación de una incubadora gigante de discursos alternativos a los discursos del odio. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a hacer una ronda de conclusiones, si les parece, les pedimos que sea breve. Vamos a arrancar por Roberto, que sabemos que tiene otro compromiso, ¿no? Así que arrancamos por él y compartimos algunas de las conclusiones de lo que estuvimos charlando. Así que empezamos por Robert, lo compartimos. No, a ver, por un lado, muy interesante todas las intervenciones. Lo último que dijo Daniel me recordó esto de las 1000 flores, ¿no? Que florezcan 1000 flores en materia de comunicación es una manera de construir comunicación alternativa, popular. Bueno, lo contrario del odio será el amor. Habrá que construir desde ahí. De todos modos, yo quisiera volver a insistir que todo aquello que desde el Estado no se haga para reducir la asimetría que denunciábamos es una manera de contribuir a esa asimetría. Entonces, yo hago ahí una apelación porque mientras nosotros estamos tratando de generar desde un pensamiento alternativo, alterativo, popular, contrahegemónico, algo que nos permita lidiar con eso y ofrecer y hacer garantizar el derecho humano a la comunicación, en la Argentina todos los días se está violando el derecho humano a la comunicación. Porque los monopolios y los oligopolios de la comunicación, y esto lo dice y lo sabe todo el sistema interamericano de derechos humanos, son violatorios del derecho humano a la comunicación. Por lo tanto, todo lo que no se haga en materia de distribución de la palabra, en un escenario de concentración como el que nosotros atravesamos, es una violación a los derechos humanos y la comunicación es un derecho humano. Yo creo que eso también hay que asumirlo. No quedar solamente en lo que podemos hacer con nuestra voluntad, que es enorme. Yo la verdad que conozco muchas de las experiencias de radios comunitarias, he acompañado muchas radios comunitarias, por ejemplo, en distintos lugares del país, y la verdad que son conmovedoras las historias, como son conmovedoras los cimientos de esas historias que son las que construyen esa comunicación.
creo que la ley de servicios de comunicación fue un gran paraguas también para eso. Si bien es cierto que algunas venían de antes, por primera vez el Estado las miraba a los ojos a esas experiencias, ¿no? Y creo que fue un momento espléndido en materia de democratización de la comunicación. Yo no me quedaría solamente con eso, sino que mi aporte, y con esto cierro, es seguir preguntándonos por qué o de qué manera podemos hacer cumplir la ley en la Argentina. Lo difícil que es para este Estado hacer cumplir la ley. El ENACOM, que es la autoridad de aplicación de lo que ha quedado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tuvo que hacer una presentación ante la Corte, porque el mayor grupo comunicacional de la Argentina se niega a acatar la ley. Ese es el escenario que nosotros tenemos que ayudar a revertir, más allá de la experiencia insustituible de lo que es el día a día, lo cotidiano de la comunicación popular. Esto sucede en un contexto, en un paisaje, en un ecosistema. Y me parece que es donde nosotros tenemos que mirar y aprovechar también, en la medida de nuestras posibilidades, denunciar. O, si se quiere, también poner en conocimiento del Estado que hoy en la Argentina se está violando el derecho humano a la comunicación. Muchas gracias, Roberto. ¿Te parece, Judith? Vamos con tu conclusión. Sí, yo quería volver sobre la idea que expresaba el ministro al principio, ¿no? Porque él dice, estamos ante un nuevo ecosistema comunicacional entre lo analógico y lo digital. Esto fue lo que mencionó cuando empezamos este conversatorio. Y en este sentido, si vamos a hablar de las experiencias comunitarias, alternativas, alterativas, pero muchas de las otras que acá se están presentando, como la que hacía referencia Roberto, son experiencias pensadas, digo, desde el espacio de la convergencia, son experiencias que van cabalgando en torno a estas múltiples plataformas. Y en ese sentido, decir que las radios son anfibias, vienen de una experiencia, pero conviven, coexisten en este ecosistema de medios, y es precisamente lo que nos planteábamos en el libro de reciente presentación, que se llama Otras plataformas, tramas de una convergencia periférica en sectores populares, comunitarios, cooperativos y alternativos, que hicimos con mi equipo de investigación, pero también con múltiples voces de investigadores de la Argentina que dan cuenta de estas desigualdades y asimetrías que existen adentro de la misma convergencia, porque el diálogo es muy desigual. Esto de que hay que promover la intervención del Estado para fortalecer a los actores que se encuentran en la periferia, que son precisamente los que tienen discursiva, narrativa y periodísticamente otro posicionamiento totalmente distinto al que están presentando y que analizaba recién Daniel, los medios concentrados, los medios hegemónicos. A ese dispositivo del odio, bueno, pensar desde la convergencia cómo hacemos para fortalecer estos otros espacios, primero. Y esta otra idea que recién decía Daniel, ¿no? El tema de los puentes, los canales, los modos de articular lo uno y lo otro, es ver para mí cómo encontrar y atravesar las burbujas y transversalizar fuentes y prácticas y acciones, y cómo nos fortalecemos mutuamente. Muchas gracias, Judith. Vamos, Daniel, con una conclusión tuya, ¿te parece? Digo, nos pasa aquí en esta reunión, hemos cambiado de posición. Yo decía a Judith ayer en una charla que tuvimos. Habitualmente estábamos del lado de afuera de las pantallas, ahora estamos del lado de adentro de las pantallas, ¿no? Ese cambio de posición no es un cambio de posición menor, porque es el paso de un modelo de mediatización a otro. Es un modelo que estaba en ciernes, pero que la pandemia ha acelerado. Estamos en pleno proceso de cambio de mediatización. Ahora, claro, la pandemia, el discurso contra la pandemia es tomemos distancia. ¿Y qué hace este modelo de mediatización? Acorta esas distancias que tenemos que construir para proteger. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estas pantallas que nos están mediando todo el tiempo? Bueno, básicamente crece
el volumen de mediatización en nuestra vida. Y si crece el volumen de mediatización en nuestra vida, hay grandes empresas de telecomunicaciones que hacen dinero. Y hacen dinero en un proceso en donde, como bien decía Roberto, obviamente subvierten hasta decisiones del Estado, como es el decreto 690, o lo intentan desarticular, etcétera, etcétera. Yo diría, para concluir, hay dos cuestiones. Uno, que efectivamente el Estado tiene que desarrollar nuevas modalidades de regulación, sin duda. Los Estados no pueden regular solos, los Estados regulan articulados con distintos actores de la sociedad que le dan poder para esa regulación. Entonces me parece que tenemos por delante un gran desafío, como creo que insinuaba Tristana al comienzo de esta reunión, que es necesario efectivamente volver a generar una especie de bloque social y político para regular la comunicación, y además esta comunicación que es más compleja que la anterior porque es una comunicación convergente. Y además con un sistema de mediatización mucho más mediado, con mucho más pantalla, que es muy probable que haya venido para quedarse, que no se vaya con el fin de la pandemia. Entonces, si estamos más mediados, si hay empresas de telecomunicaciones convergentes y con mucho más poder, habrá que construir un poder entre el Estado y las organizaciones populares, los partidos políticos populares, los sindicatos, etcétera, etcétera, que le dé a ese Estado capacidad de regulación. Lo otro es quedar a merced de los discursos del odio. Me parece que esa tarea de crear una gran incubadora de nuevos lenguajes y de nuevos discursos, o de desarrollos de lenguajes y discursos preexistentes, que eso es la batalla cultural, es una tarea que está en la intersección entre el Estado y los distintos actores de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Cristina, escuchamos tu conclusión también desde Viedma. Pienso con respecto a lo que decía Daniel, también todo lo que se genera en Latinoamérica en el marco de las luchas sociales en este momento. Allí también hay luchas muy fuertes que se están dando desde distintos sectores para organizar la comunicación en oposición a los poderes de las corporaciones mediáticas en todo el continente. Creo que unirnos en esa lucha y comprendernos como parte de esa lucha es fundamental, porque ahí ya hay respuestas, ya hay inventiva, ya hay cosas que se han hecho y que han funcionado. Entonces, vuelvo a decir esto, en este escenario, reconocer esa trama que está sosteniendo el pueblo, en el caso de con sus propios medios, es en las radios comunitarias, pero también es en múltiples plataformas, como dio cuenta Judith, también es en las universidades de comunicación, las carreras de comunicación, estudiantes que quieren trabajar de otra cosa que no sea meterse en esos medios para mentirle al pueblo, que quieren trabajar por una comunicación para la vida y no para la muerte. Hay posibilidades de trabajar y trabajar realmente y ser trabajadores de esto, o solamente va a quedar para un espacio militante. Creo que es necesario que los medios comunitarios sean fortalecidos desde las políticas públicas. Vamos en ese camino y esperamos seguir dialogando, porque cuando hay una puertita abierta desde el Estado, aprovechamos, los movimientos populares estamos aquí para poder seguir fortaleciendo un Estado que bueno, no le tenga miedo también a esos grandes medios, ¿no? Son muy poderosos, pero bueno, aquí estamos y tenemos que darle batalla, no nos queda otra porque nos lleva puesto el sistema democrático y a nuestro país y mayor exclusión, ¿no? Es mucho lo que está en juego, así que tendremos que darnos esas estrategias de las que habla Daniel. Cristina, gracias. Bueno, y por último, escuchamos a Tristán. Bueno, la verdad que me parece muy positivo volver a hablar de estos temas, ¿no? Hace tiempo, al menos yo en lo personal, tal vez por estar sumergido en otras situaciones, pero me parece que en general, como sociedad, también como compañeras, como compañeros, tenemos un poco abandonados estos temas que son fundamentales, que son centrales. Cuando hablaba Roberto, cuando hablabas y evocabas el macrismo, la hecatombe, las listas negras, el lofer, ese tiempo, me vino a la imagen, al recuerdo, cuando junto con un grupo de periodistas se plantaron ahí en Radio Nacional y lo hicieron con mucha dignidad,
defendiendo sus derechos y defendiendo ese derecho humano que es la comunicación. Y la verdad que valoré mucho en ese momento y valoro ahora en perspectiva esa actitud tuya y la de quienes te estaban acompañando. Y después el hacer, ¿no es cierto? Vos no te quedaste de los brazos cruzados, no te fuiste frustrado y lanzaste contraeditorial. En esos 4 años tan duros, que fueron de persecución, se ensañaron contra varios hombres y contra varias mujeres. Ustedes sacaron contraeditorial que fue una referencia para nosotros. Tal vez cuando la hacían, no sé si tenían conciencia de lo que significaba en ese momento, que cada determinado tiempo nos llegaba. Yo hablé de lo digital, de internet, lo que nos llegaba era un papel, nuevamente la tapa de un diario. Y en esa tapa, y cuando vos lo abrías y dabas vuelta a las páginas, aparecían verdades que eran acalladas. Hablas de la asimetría, Roberto, y claro que tenemos que luchar permanentemente con esa asimetría. Tal vez por eso lo traje a Güemes. Cuando yo era chico y estudiaba cine, eran los tiempos de la dictadura. Y con una compañera íbamos a veces íbamos a la Plaza de Mayo, nos acercábamos a las madres. Teníamos una Bolex que era cuerda. Y las madres, Eve y sus compañeras, tenían un megáfono. Y a veces la policía nos alejaba a la vereda de enfrente, nos decía cruzar la calle, y casi la voz no se escuchaba, parecía muy, muy pequeña, como tal vez parecían pequeños los primeros ejemplares de contraeditorial. Pero esas voces, y por eso la importancia de estos conversatorios y de los medios que estamos hablando, de las radios, esas voces, por más que parezcan pequeñas, cuando se dicen desde las verdades, como lo hicieron las madres, trascienden cualquier avenida, el ruido de cualquier avenida, y penetran, y en el caso de las madres que nos dejan siempre la historia, son voces que quedan para siempre. Cristina, hablando de Radio Encuentro, de Farco, la importancia que tuvo Farco, ¿no es cierto? Hablaste también de América Latina. Toda esta construcción la tenemos que hacer muy hermanados con América Latina. A veces nos acercamos, a veces nos alejamos. Por suerte, tenemos una trama, una red que estamos en un diálogo permanente. Y cuánto tenemos que hacer en ese sentido. Judith, me gustó cómo arrancaste con eso de en qué burbuja estás, en qué burbujas estamos, y cómo quebrar esas cámaras de eco en las cuales a veces nos metemos nosotros mismos ahí adentro. Y volviste a hacer renacer aquel espíritu y aquellos debates de la ley de medios, cuando nosotros de la televisión pública, me acuerdo que transmitíamos todas las semanas y recorrer todo el país de norte a sur, de este a oeste, y las miradas y los puntos de vista, y cómo esos puntos de vista y esas miradas iban enriqueciendo la ley. Qué necesario que es ese debate. Y la necesidad de fortalecer el discurso propio para construir esperanza, todos los días construir esperanza. Y Daniel, siempre me gusta escucharte y siempre aprendo mucho de vos, que añoro, mi vida se ha transformado en algo complejo, con pocas horas de sueño, añoro aquellos momentos en el Instituto Patria de reflexión, de analizar los discursos. Y vos planteás esto de desarrollar un nuevo lenguaje, desarrollar en estos tiempos un nuevo lenguaje. Y dijiste inventar, ¿no es cierto? Inventar, ampliar la diversidad, ampliar la pluralidad, salir del discurso del odio. Hay quienes quieren un país sin kirchneristas, una democracia con exclusión. Son liberales autoritarios. Siempre son sabios
tus palabras y tus consejos, Daniel, pero yo vuelvo a lo que dice Roberto de esa asimetría, y a nosotros, para mí, la única que nos queda es la de construir y construir cada día. Me acuerdo cuando Cristina nos dio el mandato de hacer un canal para los chicos. No había en la Argentina un canal para nuestros niños. Y desde el Estado y desde el Ministerio de Educación se proponía crear un canal para nuestros niños. Parecía imposible, todos los canales estaban realizados en Estados Unidos, Cartoon Network, Disney, en sus distintas variables. Y de repente ahí nos pusimos a trabajar, un grupo fundamentalmente de mujeres, muy poquitas, y creamos un muñequito, Samba. Y fue entonces el hacer. Y si lo medíamos en términos de asimetría, era de nuevo un gigante con sistemas satelitales que disparaban sus señales a toda nuestra América, y un canal así chiquitito, con un personaje también así chiquitito, con Samba y con niñas, ahí dando vueltas. Y de repente lo que parecía imposible, en muy poco tiempo, muy rápido, de la mano, por supuesto, de un gobierno nacional y popular que propagaba muchas ideas, se instaló. Y los niños y las niñas celebraban sus cumpleaños con Samba, y en audiencia, en rating y en audiencia, Samba, de repente, Paca Paca, de repente, tenía más audiencia que Disney. Esto nos demuestra que se pueden hacer las cosas, que podemos hacer las cosas, y que las asimetrías las podemos romper, pero las podemos romper, como dice Daniel, con nuevos lenguajes, como dice Judith, multiplicando nuestras radios y estar en nuestra diversidad cada vez más unidos. Por eso yo creo que el desafío es la construcción de cada día, crear con actos concretos para romper esas asimetrías, y estos diálogos que estamos desarrollando en estos momentos, tenerlos más, y que del debate transformarlo en acciones. Desde el Ministerio de Cultura vamos a seguir con estas ideas y con estas políticas que nos parecen centrales. Finalmente se trata, creo yo, de un cambio cultural. Y gracias, Agustina, muchas gracias. Por favor, Tristán, muchas gracias a todos. Un placer haber formado parte de este encuentro. Les agradecemos muchísimo. Lo dijeron algunos de ustedes, las radios comunitarias, los medios comunitarios son un espacio de cultura y de cultura viva, ¿no? Los que hemos pasado alguna vez por alguno de ellos sabemos que efectivamente es así, donde ocurre de todo y desborda por todos lados la comunicación. Afortunadamente estamos en este espacio que está generado por el Ministerio de Cultura, es decir, está el ministro aquí dando cuenta de lo que para el Estado en este momento significa también la comunicación alternativa, comunitaria, y es verdaderamente importante que eso esté pasando en un espacio, digo una vez más, que promueve el propio Estado, ¿no? A través del Ministerio de Cultura de la Nación. Gracias a todos por haber estado en este encuentro, en este especial por la diversidad. Muy amables.